Video tutorial 11. Formateando textos párrafo. El objetivo de este capítulo es aprender a formatear utilizando tabuladores, sangrías y alineaciones. Para ello activamos CorelDRAW. Inicialmente creamos un documento llamado secuencia 1. En esta ocasión vamos a abrir dicho documento. Archivo, abrir o presionar Control O. CorelDRAW por defecto se queda en el último directorio que nosotros hemos abierto o grabado un archivo. En este caso en el directorio video tutorial CorelDRAW X5. Vamos a abrir secuencia 1. Dos clics. Abrimos. Esto es la información que nosotros hemos utilizado o hemos dado forma en las clases anteriores. Ahora vamos a aprender a insertar una página después de esta página activa. Para ello, llevamos nuestro puntero a la parte inferior izquierdo, donde se ve que tenemos dos páginas hasta el momento. Este es el contador de páginas y nos indica en qué página nos encontramos. Nos encontramos en la página 1 de 2 páginas. Ahora vamos a crear una página más. Para ello, le damos clic al icono en forma de hoja con el signo más. Clic. Ahora tenemos 1, 2, 3 páginas. Estamos en la página número 2. Fíjense, 2 de 3. En esta página vamos a crear una persiana de texto, pero vamos a jalar información desde otro programa. Para esta clase, desde Microsoft Word. Seleccionamos el archivo texto 1. En texto 1 tenemos 1, 2, 3 preguntas, incluso con gráfico la tercera pregunta. Ahora, para importar un texto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este texto esté preparado. ¿Qué quiere decir? Primero, entre bloque de texto y otro bloque debe haber solo un tabulador. Veamos. Mostrar todo. Dice que solamente debemos tener un tabulador. Número 2. Entre palabra y palabra debe tener solamente un espacio. Toda esta recomendación se hace para que nosotros tengamos un formateado adecuado dentro del CorelDRAW. Si nosotros deseamos llevar la información, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro texto. Para ello, en el Word presionamos Control E. Una vez seleccionado, copiamos la información. Control C. O nos vamos al icono copiar. Control C. Una vez copiada en memoria la información, nos vamos al CorelDRAW. Corel. Y bien, si tenemos un texto párrafo en el Corel, tendríamos que trazar, antes de trazar, seleccionar herramienta de texto con función 8, trazar una persiana de texto. Presionamos Control V, que significa que estamos colocando o pegando la información que tenemos en memoria que hemos copiado desde Microsoft Word. Fíjense, tenemos la información texto con la fuente Tahoma, tamaño 8,5 y con una serie de tabuladores que vienen por defecto o vienen de manera predeterminada en el Corel. Ahora bien, toda esta información lo visualizamos en la persiana que nosotros hemos trazado. Una recomendación: borramos para ello nuestra persiana. ¿Qué sucedería si nosotros tenemos activada la herramienta selección? Es decir, que nuestro puntero tenga la forma de una flecha y nosotros accidentalmente presionamos Control V. La información que teníamos en memoria que hemos copiado desde el Word se graba, pero se graba de una manera distinta. Fíjense la forma que tiene cuando yo arrastro ese bloque. Nosotros no podemos asignarle formato a esa información. ¿Por qué? Porque simplemente es un objeto, una copia fiel del Word. Fíjense, es un objeto, es como si fuera un dibujo y nosotros no podemos modificar el texto. Entonces, no cometamos ese error
y peguemos de esta manera la información que nosotros tengamos en memoria. Borramos. ¿Y qué sucedería si nosotros asignamos o seleccionamos la herramienta texto con función 8 y le damos un clic y pegamos la información? Fíjense el desastre que hacemos. No tenemos un texto de tipo párrafo, sino tenemos un texto de tipo artístico. Y fíjense, todo sobre esta información no podríamos trabajar de manera adecuada. Por lo tanto, borramos esta información. Entonces, repetimos. Para ingresar el texto en modo párrafo, seleccionamos la herramienta texto, función 8, trazamos la persiana. Para ello, llevamos nuestro puntero a la parte superior izquierda de nuestra persiana, presionamos botón izquierdo y arrastramos sin soltarlo hasta el final. Por ejemplo, hasta aquí. Una vez seleccionado o elegido el final de nuestro bloque, soltamos nuestro botón izquierdo, clic. Hemos trazado una persiana. Repito, esta persiana tiene como fuente predeterminada Tahoma en tamaño número 8.5 y tiene por defecto o de manera predeterminada estos tabuladores. Una vez trazado la persiana, el cursor dentro de dicha persiana, pegamos nuestra información. Control V. Muy bien. Toda la información o todo el formato que tenía esa información dentro del Word, simplemente cuando nosotros pegamos en el CorelDRAW se pierde. Más bien se queda por defecto con los tabuladores del CorelDRAW. Si nosotros deseamos modificar nuestra persiana, ¿qué hacemos? Seleccionamos la herramienta selección, clic, y a esta persiana que tiene los puntos, las líneas entrecortadas de color rojo, lo modificamos jalándolo hacia la parte inferior. Tenemos toda la información, es decir, las 3 preguntas que nosotros hemos copiado desde el Word. Seleccionamos toda la información desde el inicio hasta el final y eliminamos todos estos tabuladores. También sabemos cómo eliminar tabuladores. Lo puedes hacer de manera manual. En este caso sería un peligro porque fíjense, borramos primer tabulador, segundo tabulador y toda la información va corriendo hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque después de este último tabulador siguen más tabuladores, pero de manera oculta. Entonces, para evitar que se nos pierda el texto, nos vamos a la opción texto y seleccionamos tabuladores. Clic. Fíjense, aquí existe una serie de tabuladores hasta, bueno, lo que tenemos que hacer es quitar todo. Le damos un clic en quitar todo y luego aceptamos. Fíjense, ya no existe ningún tabulador del texto importado. Una vez hecho eso, lo que tenemos que hacer es modificar nuestra persiana de acuerdo a nuestra necesidad. Para ello, clic en la herramienta selección y movemos nuestra persiana. Bien, ganamos una más. Para hacerlo de manera más precisa, función 2 para ampliar o aplicarle zoom y movemos o ajustamos nuestra persiana. F2. Tenemos 1, 2, 3 preguntas. Esta información en letras grandes corresponde al gráfico. En este caso no lo necesitamos. Y asignamos los espacios para el gráfico que tenemos en el Microsoft Word. ¿Cómo formateamos? Primera recomendación. Nuestra persiana debe estar en su máxima expresión. F4 para encajar el objeto dentro de la página, dentro del área de trabajo. Y seleccionamos toda la información. Primero, debemos tener activado en texto formato párrafo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una serie de datos en nuestra ventana acoplable desde sangrías, espaciado y alineación. En este caso, nuestra alineación va a ser justificar completamente. 1.
se puede ingresar esa justificación o alineación dentro de esta ventana acoplable o aquí en la parte de las barras de herramientas y decirle que queremos justificar completamente. 2. ¿Cómo debe ser nuestra sangría? La primera sangría debe ser en 0, la siguiente sangría debe ser por lo pronto en 5 milímetros. Fíjense la forma que va adquiriendo nuestras preguntas, proposiciones y alternativas para las respuestas. Decimos texto, tabuladores. Siempre vamos a necesitar por defecto dos tabuladores, cada uno de ellos separado en 5 milímetros. Añadimos nuestro primer tabulador y luego nuestro segundo tabulador. Aceptamos. Fíjense la forma que va adquiriendo rápidamente nuestro texto que hemos importado. Ahora sí vamos a trabajar de manera específica para cada uno. Para ello hacemos un zoom a la primera pregunta. Una vez seleccionadas nuestras proposiciones y alternativas, le asignamos formato. Recuerden que la sangría para las proposiciones y alternativas debe iniciar en 5 milímetros. La sangría o la parte izquierda va a ser 10 milímetros. Y fíjense la forma como nosotros le asignamos formato rápidamente. Ahora, nuestras alternativas, para hacerlo de manera más sencilla, podríamos hacerlo uno debajo de otro o de repente para ahorrar espacio utilizar 1, 2, 3 columnas. Para ello sabemos insertar tabuladores. Por ejemplo, en 25,5 un tabulador y después de 5 milímetros otro tabulador. Asimismo, el último tabulador en 45 y después de 5 milímetros otro tabulador. 5 milímetros otro tabulador. Podemos modificar nuestros tabuladores de acuerdo a nuestras necesidades. 25 y 30 aprox. 45 y 50. Tenemos rápidamente asignado nuestras columnas de manera manual. Si observamos detenidamente las proposiciones, comparamos con el Word y fíjense las proposiciones, ampliamos ligeramente más, nos damos con la sorpresa que tenemos super índice. ¿Cómo se logra estos 1, 2, 3, 4 y 5 super índice? Nos vamos al Corel. Para seleccionar, para hacer los super índice, por ejemplo en S al cuadrado, tenemos la opción de texto, formato de caracteres o presionamos control T. Para asignar nuestros formatos debemos seleccionar lo que deseamos aplicar. En este caso, posición super índice. Lo mismo ocurre con K2, posición super índice. Bueno, la tercera, posición super índice. Cuarta, posición super índice. Y quinta, posición super índice. Imaginemos que tengamos dentro de nuestros textos 100 de posición super índice. ¿Tendríamos que hacer uno por uno? No, hay una manera más fácil y más rápida para hacerlo. Para ello presionamos control Z y regresamos los super índice que hemos creado. Seleccionamos dentro de la caja de herramientas la segunda opción, herramienta forma, clic o función 10. ¿De acuerdo? Fíjense la forma de mi puntero. Para ello selecciono los que van a tener formato super índice. 1. Para seguir la selección o para continuar con la selección presiono Shift. No suelto Shift y sigo seleccionando 2, 3, 4 y finalmente 5. Una vez seleccionado, me voy a posición y le digo que quiero super índice. Y fíjense, las 5 letras o números seleccionados automáticamente se ponen en super índice. Ahora, una tercera recomendación, control Z para regresar donde estábamos.
Habíamos dicho que para asignarle formato seleccionamos 1, Shift, no lo soltamos, 2, 3, 4 y 5. Tenemos otra opción, otra forma que muchos de nosotros lo utilizamos. Nuestro superíndice no nos gusta utilizando de repente posición y superíndice. Entonces lo reducimos la fuente a número 6. Enter. Fíjense, todos los seleccionados se reducen la fuente. Ahora, una vez reducido la fuente, presionamos flecha arriba. 1. Algunos les gusta de esta manera y otros un poco más arriba. Consideran que es demasiado, presionan control flecha abajo. Se baja solamente medio milímetro. De esa manera podemos utilizar los superíndices o también los subíndices. Herramienta selección. Fíjense, hemos terminado de formatear la primera pregunta. F3. F3 y función 2. Seleccionamos la segunda pregunta. La pregunta ya tiene formato. Lo único que nos falta es las alternativas. Pero ojo, fíjense, si nosotros agarramos seleccionamos la herramienta texto función 8, seleccionamos las alternativas anteriores. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos, recuerden esto, para la segunda columna, milímetro 25 y 5 más. Luego de 5, 10, 15 milímetros le hemos aplicado otro tabulador. ¿Cómo podemos hacerlo de una manera más rápida en lugar de hacerlo manualmente? Primero, sangrías. Vamos, seleccionamos formato de párrafo, clic y le decimos sangría. 5 milímetros. Primera línea, la alineación a la izquierda, 10 milímetros. Enter. Tenemos el primero, 25, clic, 30, clic, luego 45 y luego 50. Fíjense, se parece muchísimo a las alternativas de la pregunta número 1, donde tiene 45, 50. Entonces, ¿cómo hacemos de manera de repente automática? Control Z, regresamos hasta donde estaba. Para aplicar tabuladores nos vamos a texto, tabulaciones. Recuerden que necesitamos un tabulador más en el número 25. El último tabulador aplicado es en el milímetro 10. Para aplicarle en el 25 debemos incrementar 5, 10, 15 milímetros. Y decimos 15 milímetros añadir. Y fíjense, hemos añadido un tabulador en el número 25. Ahora, después de esta columna, vamos a separar 5 milímetros. Y le decimos 5 milímetros añadir. Fíjense, ahora necesitamos en el milímetro 45. Y actualmente el último es 30. Para llegar a 45 adicionamos 15 milímetros, añadimos. Finalmente a ese 45 le vamos a añadir un tabulador en el número 50. Estamos en 45. Para el 50 nos falta 5 milímetros. Añadimos. Aceptamos y fíjense, tenemos nuestros tabuladores en el 25, 30, 45 y 50. Algo parecido como en las alternativas de la primera pregunta. 25, 30, 45 y 50. Finalmente, ya sabemos que para poner superíndice seleccionamos función 10 o la herramienta forma. Le asignamos el tamaño número 6, enter, presionamos flecha arriba, 1, y si gustamos un poco más arriba, presionando control, flecha arriba, 2. Nuestras alternativas. Seleccionamos nuestras alternativas y decimos que queremos la primera línea 5 milímetros y las demás en la 10. Está formateada nuestras alternativas. Ahora, en la pregunta número 1 vamos a ingresar el gráfico del Word. Por lo pronto lo vamos a copiar
tal como está. Seleccionamos el objeto o la imagen, copiamos, control C, o nos vamos un clic a copiar. Nos vamos a Corel. Para copiar, recuerden que no es un texto, sino es un objeto. Por lo tanto, seleccionamos la herramienta selección. Clic y pegamos. Control V. F4 para encajar todos los objetos dentro de la persiana. Si no se encuentra, vayan ustedes a edición, pegado especial, y le decimos que lo pegue como dibujo metaarchivo mejorado. Aceptamos. Allí tenemos el dibujo desde el Word en el Corel. Reducimos un objeto, ya sea persiana o ya sea un gráfico, por defecto tiene esos 3 puntos laterales izquierdos, 3 puntos laterales derecho, un punto en el centro superior y un punto en la parte inferior del objeto. ¿Para qué sirven estos puntos? Para hacer modificaciones. Por ejemplo, si nosotros le damos un clic a este punto central inferior y arrastramos hacia la parte inferior, el objeto se modifica. Para regresarlo, control Z. Ahora, una vez seleccionado el objeto, lo llevamos donde supuestamente debería estar. Ampliamos, arrastramos de acuerdo a nuestro requerimiento. Si existen espacios en blanco que están por demás, se borran. Y tenemos formateada la tercera pregunta con información desde otro programa, en este caso desde el Microsoft Word. F4 para encajar los objetos dentro de mi área de trabajo para visualizarlo mejor. La próxima clase va a ser aplicación de estilos para facilitar el formateado de cada una de nuestras alternativas. Guardamos nuestra información de secuencia 1. Sí.